Esta semana vamos a comenzar a hablar de esta pregunta a veces muy difícil de contestar. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Y necesariamente cuando hablamos del fracaso, en nuestra mente inmediatamente está la connotación o conlleva el hecho del divorcio. Y puede la sociología y pueden los psicólogos hablarnos de muchas situaciones por las cuales fracasan los matrimonios. Pero desde el punto de vista bíblico, ¿por qué fracasan los matrimonios? Daremos algunas respuestas de la Biblia en varios domingos, 2 o 3 domingos, acerca de por qué fracasan los matrimonios. Y me es sorprendente cómo al revisar estadísticas del instituto que se dedica a ello en nuestro país, que es el INEGI, es sorprendente el aumento de los divorcios. Pero sorprendente. Estaba revisando allá en 1980, en la época tal vez de algunos de nosotros que nacimos, en la época de que nuestros padres se estaban casando. En el año 1980 había solamente del total de matrimonios un 4.4% de divorcios. En números redondos, diríamos 5 divorcios por cada 100. 5 por cada 100. En el 2013, 33 años después, la cantidad de divorcios son del 18.6% del total de matrimonios. Es decir, en números redondos también, de cada 100 matrimonios, 19 terminan en divorcio. De cada 100 matrimonios, 19 terminan en divorcio. Si lo queremos ver de otra manera, de cada 10, 2 están terminando en divorcio. Para números redondos. 1.9 matrimonios en divorcio, pues no hay 2. De cada 10, 2 terminan en divorcio. Entonces, en 33 años, el número de divorcios creció un 423%. 423%. Y el mayor disparo se da en la última década y media. Del 2000 al 2013, eso es donde se da un crecimiento exponencial del divorcio de más del 200%. Estamos hablando de la era actual, de ahora nosotros los que éramos los recién nacidos, ahora que nosotros nos estamos casando hace 30 años, somos más propensos al divorcio. Y eso conlleva a la vez una enseñanza para los hijos de estos nuevos matrimonios. Si la tendencia sigue como está, ya que en 33 años se exponencia de esa manera, ¿qué le espera a nuestros hijos cuando tengan 30 años? Cuando tengan 25, que es la edad de casarse. La tendencia va a ser de que cada 100 matrimonios, 50 terminan divorciándose. Es triste, es muy triste, pero es la realidad existencial en la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y en la que nosotros como iglesia estamos también participando. Porque de estos 423% existen muchos matrimonios de creyentes, de hijos de Dios, que ahí están en esa estadística. ¿Cuántos son? Difícil saberlo, muy difícil saberlo. Pero a la vez que se está incrementando en la sociedad, en nuestra iglesia, en el ámbito eclesiástico, eso también se está acrecentando. Pero ¿por qué se fracasa? ¿Por qué se fracasa? Cuando vamos a ver a la Biblia en este pasaje que nosotros hemos estudiado ya en algunas ocasiones anteriores, y hoy lo vamos a tomar parte de este pasaje, pero de una perspectiva un tanto distinta, nos vamos a encontrar, en este momento voy a hablar de 3 razones por las que los matrimonios fracasan. Y voy a hablar y nos vamos a concentrar exclusivamente en el ámbito de los matrimonios cristianos, porque esto no puede aplicar para matrimonios de no cristianos. Y matrimonios no cristianos también me estoy refiriendo al de un creyente con un no creyente. Eso es ahorita lo vamos a dejar a un lado, porque desde el hecho en que
es un creyente con un no creyente, pues ya está mal. Entonces hay un grande riesgo ahí. Y tomémonos en base a esto, en base por qué también los matrimonios de los creyentes fracasan. El capítulo 5 de Efesios, que es por excelencia uno de aquellos en los que nos habla acerca del matrimonio, pensamos que el apóstol Pablo empieza a hablar del sometimiento y es a partir de ahí en donde tiene importancia el hecho de los roles de las personas o de las parejas o de los cónyuges en el matrimonio, del esposo y de la esposa. Pero para llegar a eso, el apóstol Pablo anteriormente nos está hablando de algo muy importante que va a trascender a la vida que le queda a toda persona, no solamente esposo o esposa, sino a cualquier persona. Y que sin esto, necesariamente los matrimonios vamos a fracasar, si no estamos procurando ello. Dice el versículo 18 del capítulo 5, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sean llenos del Espíritu. Lo que el apóstol Pablo está diciendo a todo creyente es para todos los ámbitos de tu vida, lo que es importante, indispensable y trascendental es ser lleno del Espíritu. Pero el ser lleno del Espíritu lo podemos interpretar de diferentes maneras, de diferentes circunstancias, dependiendo a lo mejor la iglesia en la que nosotros estemos. Hay quienes que dicen que el ser lleno del Espíritu es aquella manifestación del propio Espíritu, el cual te está dando la capacidad a ti para poder hablar en lenguas. Y que si tú no hablas en lenguas, entonces no tienes realmente, pues ni siquiera el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo se manifestó o llegó aquí a la tierra por primera vez, aunque no es cierto, no es la primera vez que había estado antes, sino pero la primera vez que llega y ya para quedarse, fue de esta manera, ya que no necesariamente lo es así. Pero unos hermanos nuestros dicen eso. Algunos otros llegan a decir que bueno, el hacer llenos del Espíritu Santo es aquella disposición nuestra a que el Espíritu Santo sea el que controle, el que domine o el que guíe nuestras vidas en todo ámbito. Eso va un poquito más apegado a la palabra de Dios, aunque no es la totalidad de. El ser lleno del Espíritu Santo implica sí, el que Él sea el que controle, el que Él sea el que guíe, pero su principal función, antes que guiar, es de enseñarnos las verdades del Señor Jesús. Y en el ámbito de que pueda haber verdaderamente llenura del Espíritu en nosotros, tiene que ver con la acción que el Espíritu Santo va a hacer en nuestro interior para que entendamos, no solamente con nuestra mente, sino que la vivamos con el corazón, las verdades del Evangelio de Jesucristo. Que la podamos hacer experiencias reales para que puedan servir verdaderamente de consuelo, de poder, de exhortación, de paz para nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero con ello necesariamente implica la transformación de nuestro carácter, de nuestra habla, de nuestras costumbres, que no concuerdan con el Evangelio, a que puedan ser llevadas a Cristo para que sean transformadas por el Evangelio y nosotros podamos ser diferentes. Esta acción sucede desde lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro corazón. No puede suceder en nuestras mentes, porque no se nos graba todo, ni está siempre ahí, sino que emana desde el corazón, porque dice la Escritura que de ahí vienen todas las intenciones, todos los buenos y malos pensamientos, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos. Entonces el Espíritu Santo trabaja ahí para transformarnos de tal manera que podamos no solamente entender, sino depositar en nuestro corazón las verdades de la Biblia y a la vez aplicarlas en nuestra vida. ¿En cuál momento de nuestra vida? En todos. Cuando nos está yendo bien, cuando nos está yendo mal, cuando estamos en alegría, cuando estamos en tristeza, cuando estamos en lloro, cuando estamos en gozo, cuando estamos en abundancia, pero también cuando estamos en escasez. Entonces, la llenura del Espíritu del Santo refiere a la dependencia total nuestra en el Espíritu para que Él obre con poder transformador de esta manera en nosotros y nosotros creamos en el accionar de Dios ante todas las circunstancias que podemos estar viviendo o que podremos vivir en un futuro.
¿Por qué es importante esto? Porque así es verdaderamente cómo nosotros vamos a entender quiénes somos y para qué el Señor nos ha puesto aquí. Muchas de las situaciones difíciles que viven las personas es porque no tienen identidad, no saben quiénes son. No tienen propósito en su vida, no saben qué es lo que van a hacer aquí en este lugar en el que están. No saben por qué están aquí. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios entendemos a la perfección para qué estamos aquí. Sabemos a la perfección por qué Dios nos ha creado, por qué Dios nos ha rescatado del pecado y nos tiene aquí. Pero no es por el grado de inteligencia que usted tenga, el grado de sabiduría que usted tenga, el grado académico que usted tenga, sino por la acción que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Por la acción que el Espíritu Santo sigue haciendo en nuestros corazones. Porque también esto es necesario para que confiemos y esperemos en el Señor cuando estemos en crisis. Y en el matrimonio vaya, que se sufren crisis. Y no pocas, muchas crisis. Si el Espíritu Santo no es el que nos está ayudando, ¿cómo terminarán esos matrimonios que están en crisis un día sí y el otro también? Y el que sigue también. Sin el auxilio de la guía del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Esto permite que podamos tener paz y seguridad que no podemos encontrar en ningún otro lado. Que no podemos encontrar ni siquiera en el esposo ni tampoco en la esposa. Porque lamentablemente también muchos llegan al matrimonio de esa manera, faltos de identidad, faltos de amor propio, faltos de amor de los demás, que buscan llenar ese vacío en el matrimonio. Y ese vacío tampoco lo encuentras ahí. Esa paz en su corazón no la encuentra ahí. Esa fortaleza que necesita su corazón no la encuentra en su esposa. Esa seguridad no la va a encontrar en el esposo. Porque esto sabemos todos nosotros que solamente puede provenir con total eficiencia y eficacia de parte de Dios. Porque ni la esposa ni el esposo pueden proveer refugio, paz ni seguridad plenas el uno para con el otro. Es imposible. Y si no, imagínate. Un caso muy escuchado aquí en Monterrey. En la época de la delincuencia estuvo en su máximo esplendor. Un matrimonio en su casa, en contra, y el señor sale a comprar el periódico, regresa. En el entrar de su casa escucha que tocan el timbre en su casa. Tenían circuito cerrado de televisión, ven por las cámaras, ven una camioneta. Es mi cuñada, dijo él, porque era igual la camioneta. Pero al abrir, oh sorpresa, no era ni su cuñada, ni la camioneta de su cuñada, eran unos ladrones. Vinieron, lo golpearon, saquearon la casa, golpearon a la esposa, a la hija, no sé, algo parece le hicieron, se robaron las pertenencias, se llevaron al esposo y no saben nada de él. Incluso los seguros que ellos tenían no los pudieron quebrar porque no había acta de defunción ni nada, y muy difícil la vida. ¿Cuál seguridad se proveyó ahí el esposo para la familia? ¿Cuál paz podían tener? Ninguna. Solamente Dios es el que la puede dar. Uno de los fracasos terribles en el matrimonio es porque los esposos llegan al matrimonio pensando que la pareja les va a suplir a la perfección de esa necesidad. Y no es así. Cuando nuestra vista no está depositada en Dios y creemos que la pareja es el que lo va a suplir, nos estamos haciendo el Dios de nuestro novio o de nuestra novia. Y le estamos dando el lugar de Dios en nuestra relación, porque Él es el que lo va a lograr y jamás va a ser así. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo es el que nos está llevando a entender el Evangelio de Jesucristo, vamos a descansar en Él, y a pesar de
las deficiencias que tenemos como personas, el Señor nos va a cuidar. El Señor va a estar con nosotros. El Señor nos va a dar paz, muy a pesar de todas las tormentas en las que nosotros nos estemos involucrando o en las que nosotros estemos pasando. Pero también, el que ser llenos del Espíritu tiene que llevar el hecho, no solamente de que el Señor me lleva a conocer esas verdades, me lleva a que las pueda aplicar en mi vida, yo pueda confiar en Él, sino que muchas de esas verdades tienen que ver con la otra parte del Evangelio. El Evangelio es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Esa es la parte en la que confiamos, descansamos y esperamos siempre del Señor. Y el otro lado de la moneda es aquel en el que nosotros pues queremos no involucrarnos, en aquel en que nosotros queremos pues no, en este no quiero participar mucho porque bueno, sí Dios, yo quiero amarte y todo, pero para recibirlo de ti es a veces un evangelio convenenciero, un evangelio mercantil, por así decirlo, capitalista, de solamente obtener y obtener, o tipo asadón, como le quiera llamar. Pero el otro lado de la moneda dice: pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en el otro lado de la moneda, que le hablar a tu prójimo a ti mismo, cuando el Espíritu Santo nos lleva a comprender verdaderamente el Evangelio, su palabra, y aplicarla, nos va a poner en disposición de servir y ser ayuda idónea de nuestra pareja, nuestro esposo o nuestra esposa, de ayuda idónea. Y aquí hay que ser muy enfáticos en este sentido. No pareja ideal, como decíamos hace 2 semanas. Los chicos no se casan porque no han encontrado su pareja ideal. Aquel que no tenga este defecto, no, hombre, el defectómetro que tienen está a la perfección y ninguno va a cumplir con todos los requisitos que pones, ya sea el hombre o sea la mujer. Pero en ese sentido, el Espíritu Santo nos va a capacitar a nosotros para que, a pesar de nuestros defectos, estemos dispuestos a servir, a amar a quien Dios nos ha puesto como nuestro esposo o como nuestra esposa, pero es ayuda idónea. Y como ayuda idónea, lo que la Escritura se está refiriendo es que ambos se están apoyando para que ambos puedan exponenciar sus capacidades, para que ellos puedan realizarse el uno con el otro. Imaginémonos que nos vamos a casar. Bueno, muchos ya nos casamos, pero imaginemos que estamos en el tiempo anterior. Y decimos: vamos, mi profesión es esta. Yo soy médico y voy a poner la profesión del médico porque ninguno somos médicos. Bueno, sí, un hijo de médico. Pero bueno, porque ellos tienen demasiado uso del tiempo del día. Yo soy médico, me voy a casar, ¿pero para qué? Yo me quiero realizar profesionalmente, pero mi mujer que sea la que planche, la que lave, la que haga eso, todo eso, para yo poder realizarme. Y entonces sí, lograr mi propio objetivo. Esa es la ayuda idónea. O el otro lado de la moneda, la mujer que dice: bueno, voy a casarme para tener a alguien que me dé de la economía y me supla mi necesidad en esto, en aquello, en lo otro y demás. Y bueno, solamente está ahí. ¿Eso es ayuda idónea? Tampoco. Eso es solamente casarnos por convenencierismo, porque me conviene tener a alguien a mi lado que me ayude en mis necesidades personales y yo pueda tener el tiempo suficiente para alcanzar mis éxitos. Al igual, a la inversa, alguien que me provea de lo que yo necesito en mi nivel individual o personal, pero para yo también alcanzar mis éxitos. Pues eso no es ni ayuda idónea, ni pareja ideal tampoco, porque los defectos de cada quien van a salir a relucir en determinado momento. ¿Estaremos dispuestos a servir como ayuda idónea cuando realmente el Espíritu Santo está tomando cada vez más el control de nosotros y nos hace caber más, nos hace entender cada vez más el Evangelio? Y este Evangelio a nosotros nos está transformando cada día más. ¿Por qué fracasa el matrimonio? Porque ese ser llenos del Espíritu, nosotros lo estamos llenando de nuestra esposa o de nuestro esposo. O porque ese ser llenos del Espíritu nosotros lo llenamos con nuestros hijos. O porque ese ser llenos del Espíritu nosotros lo llenamos no sé de qué, pero que no es verdaderamente de Dios. Ese vacío espiritual que nosotros tenemos como hijos de Dios, nadie lo va a llenar
sino única y exclusivamente Dios. Esa paz, ese amor, ese gozo, esa seguridad, solamente la va a ofrecer Dios a cabalidad. Nadie más, sino solamente Dios. Si vemos el por qué fracasan los matrimonios no cristianos, pues ¿qué basta decir? Ni siquiera se ponen en manos de Dios. ¿Por qué fracasan los matrimonios entre yugos desiguales? Pues porque para empezar, desde el comienzo no hay ayuda idónea. Uno puede estar interesado en Dios, el otro no. De ahí vas a la ruina espiritual. No me refiero simplemente al matrimonio, sino a tu ruina espiritual. ¿Por qué más fracasan los matrimonios? ¿Qué otra cosa nos dice el apóstol Pablo de que están fracasando los matrimonios? Y aquí es el versículo que acabamos de leer. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en esta mañana solamente vamos a hablar del sometimiento. La próxima semana vamos a hablar del temor de Dios, de por qué fracasan los matrimonios sin el temor de Dios. Pero esta mañana solamente en el sometimiento. ¿Cómo fracasa un matrimonio en el sometimiento? Cuando estamos hablando de sometimiento, inmediatamente nos viene a la mente el decir, es que casi me siento como que me tienen el pie en el pescuezo y no puedo ni respirar. De esa manera tengo que estar. Pues no está tan lejos de la realidad, podríamos decirlo, lo que el término que emplea la palabra de Dios refiere. Ese sometimiento se refiere a una sumisión de obediencia equiparable a la de un soldado para con sus superiores. La de un soldado para con sus superiores. Cualquiera que fuera el rango, en el ejército tienes tus superiores. ¿Y qué clase de obediencia es? Dice, y tú tienes que hacer inmediatamente. No hay opción para decir, no, espérame tantito. No hay opción para decir, mañana, mira, es que estoy haciendo esto otro. No, en el servicio militar es lo haces porque lo haces cuando yo digo, porque mis chicharrones truenan y tienes que irlo a hacer. Tiene esa connotación esta palabra. Necesariamente no quiere decir que así suceda con nosotros, pero es llevado a los extremos. La connotación tiene que ver a que nosotros estamos dispuestos a renunciar de nuestra independencia y nuestra libertad en la toma de decisiones. O en otras palabras más claras, implica el que seamos siervos unos de otros en el hecho de que yo antepongo las necesidades del otro por encima de las mías. Que yo antepongo los intereses del otro por encima de los míos. Eso es lo que hace un siervo. El siervo no puede decir, yo le quiero hacer esto y esto y esto, pero mi patrón me está mandando todo esto. Y hay que hacer lo que el patrón manda. Eres siervo. En este sentido, en el matrimonio también conlleva eso. El someternos unos a otros implica el que nosotros cedamos nuestro derecho a nuestros propios intereses por el del otro. Y es aquí donde empiezan muchas de las fricciones en los matrimonios. ¿Por qué a veces suceden los problemas o dificultades? Porque en el estira y afloja nadie quiere ceder. Es mi derecho y lo reclamo, y por mi derecho es mi libertad para recibirlo. Tanto la esposa y el esposo lo pueden decir y están correctos, pero en ese estira y afloja lo único que está sucediendo es que el conflicto se hace cada vez más grande. Ninguno ni otro quiere someterse sirviendo al otro. No estamos hablando solamente en el caso de que la esposa se tiene que someter al esposo, no. Que el apóstol Pablo empieza hablando que nos debemos someter unos a otros. En la iglesia es lo mismo. En la iglesia todos debemos poner por encima de nuestros intereses, de nuestros anhelos, de nuestros ideales o de nuestros deseos, el interés de los demás por el nuestro. Jesús o el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Cada uno no tenga más consideración así que la que debe tener. Los demás son superiores a mí, parafraseando lo que él dice. No en el estricto sentido de que esto sea verdad, porque no es cierto. Tenemos igualdad de circunstancias como hijos de Dios, pero sí en el hecho
de mis derechos, de mis privilegios, dejarlos a un lado por el bien común. ¿Qué tantas veces en los matrimonios está sucediendo esto? Muy pocas veces, tal vez. Porque en la educación de los hijos, en el trabajo en la casa, en las salidas a pasear, en el trabajo del esposo, en todo este tipo de cosas, no nos estamos sirviendo unos a otros. Nosotros lo vemos más como una imposición de los roles en los que cada uno nos corresponde, más que servirnos unos a otros. Si meditamos verdaderamente, ¿por qué yo tengo que hacer de comer a la esposa? ¿Por qué yo tengo que limpiar la casa? ¿Por qué yo tengo que encargarme prácticamente al 100% de la ocasión de los niños? ¿Por qué yo tengo que encargarme de la lavada, de la planchada? Bueno, no sé si las mujeres más actuales laven y planchan. No me refiero a ustedes, hermanos, las más nuevas, las que van a venir a casarse. Porque muchas ya no quieren ni cocinar, ni lavar, ni planchar. Pues entonces, ¿qué van a hacer? ¿Por qué tengo que hacer la comida para el esposo o para la esposa? Y si lo meditamos a conciencia y con honradez, vamos a decir, porque esa es mi obligación. Porque el esposo tiene que ir a trabajar, tiene que ir a buscar la provisión para la familia en el mayor de los tiempos. Y la respuesta sincera y verdaderamente honrada de casi todos nosotros va a ser, porque esa es mi obligación. Y la obligación connota un sentido diametralmente opuesto al servicio. Obligación es que a rechinadientes, con enfado, con enojo, sin querer, a como salga y sin amor, lo estoy haciendo. Principalmente eso, sin amor lo estoy haciendo. Y puedes oír cómo está todo hecho, sí, muy bonito, pero carente de la esencia que le da sentido a la vida, que es el amor. Exacto. Pero en ese sentido, en cada una de las funciones se va dando eso. ¿Por qué la esposa tiene que hacer eso? No porque es su obligación, sino porque quiere servir al esposo. ¿Por qué el esposo tiene que hacer eso? No porque es su obligación el de ir y traer para la familia la provisión, sino porque quiere servir a su familia. Que ambos pueden ayudarse, pero prácticamente la mujer se encarga de la casa, porque el esposo está todo el día afuera. Si la esposa está todo el día en la casa, ella tiene más el tiempo para ello, pero no lo debe hacer como la obligación que le corresponde hacer, sino como el servicio que se debe ofrecer. Y fíjese, en primera instancia, a Dios. Porque la Escritura dice en Colosenses que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Entonces, cuando la Escritura está hablando del sometimiento y te está diciendo que es como una especie de obediencia militar, la obediencia militar no es para con tu pareja, sino para con Dios. Que el Señor te está diciendo esto y tú tienes que decir sí, en tiempo y forma de cuando se diga. Y a tu pareja tú se lo estás ofreciendo como un servicio de amor. Pero fíjese, no porque se lo ganó, no por lo bien que te ha tratado, no porque la abundancia de dinero que está trayendo a la casa y puede tener solventar las necesidades, no porque te compró todas estas cosas que tú estabas ocupando en determinado momento como esposa, no porque ya tienes todo el equipamiento necesario de tu casa, no porque se estuvo pasando en la semana 150 horas trabajando para poder traer esto, porque está cansado. No. Sino por el solo hecho de ser su esposo o su esposa. Por el simple hecho de ser su esposo o su esposa, que aunque no se lo merezca, yo lo hago. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero evangelio. Nosotros no merecimos, ni merecíamos, ni mereceremos
el amor de Dios. Mas aún así, Él nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Y con eso nos está diciendo que no hay meritocracia, sino es solamente por la gracia de Dios. Y en el matrimonio no es la excepción. No es por los méritos que como esposo has logrado, no es por los puntos que has logrado, no es como esposa los méritos que has logrado, sino aún lo que tengas que hacer, por mínimo que sea, no es porque se lo merezca. Porque tal vez si nos ponemos a hacer cuentas, la esposa no se merece esto, pero el esposo tampoco se merece esto. Bueno, pues nadie va a hacer nada por el otro, sino por amor incondicional, así como el que Dios nos ha mostrado. Amor incondicional que no se puede pagar con nada. Amor incondicional que se ofrece a expensas de lo perverso que pudiera ser llegar a ser la otra parte. Ese es el verdadero evangelio aplicado en la vida de nuestros matrimonios. Lo hacemos todo por gracia. Solamente por gracia. Sirvo si solamente el Espíritu Santo me está enseñando estas verdades del evangelio. Que entrego todo con amor incondicional si verdaderamente el Espíritu Santo es el que está transformando desde el interior nuestro corazón. Si verdaderamente el Espíritu Santo nos está haciendo recordar las verdades de Jesucristo. Si no, no. Y nos va a llevar necesariamente a por qué fracasan los matrimonios. Sí, porque no se sirven el uno al otro, porque no hay amor incondicional, pero nos va a llevar al punto de partida. Porque el Espíritu Santo no está haciendo la obra necesaria. Desde el punto de vista humano, ¿por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué fracasan los matrimonios? Si no estoy dispuesto a servir, si no estoy dispuesto a entregar ese amor incondicional, es por una razón. ¿Cuál razón es? ¿Cuál razón hay para yo no entregarme el servicio incondicional para mi esposo o para mi esposa? Y una razón importantísima y sumamente difícil de aceptar, y la otra cosa, no solamente de aceptar, sino de darle la solución, que es lo peor en este sentido. Y eso no está en el otro, sino está en mí. Y eso es mi egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? La exagerada exaltación a nuestra propia personalidad, y es decir, atender solamente nuestros propios intereses sin interesarnos el bienestar del otro. Sí podemos hacer la comida, sí puedo ir a trabajar, sí te puedo ayudar en esto, sí te puedo hacer aquello, sí el otro, pero lo que me está moviendo no es el servirte, sino el que ya no me estés poniendo gorro, sino el que ya no me estés machacando. Ya me tienes hasta acá, entonces mejor lo hago para que ya. Y en ese sentido solamente estamos pensando en nosotros y no realmente también en nuestro esposo o en nuestra esposa. Pero ¿cómo se está manifestando? ¿O qué ocasiona? ¿O qué está activando el egocentrismo en nosotros? Sería más bien activando, porque ya está en nosotros, ahí está. Pero ¿qué es lo que lo está activando? Eso mismo. La cero o nula disposición al servicio en nuestra pareja. Es como lo podemos ver. ¿Por qué haces las cosas en tu hogar? Como esposo o como esposa. Si en primera instancia no es por amor a Dios, y en segunda instancia no es por amor al esposo o a la esposa, es por esta tercera, por nuestro egoísmo. Y en eso sí debemos ser bien sinceros al examinarnos en estas situaciones. ¿Por qué lo estamos haciendo? Todos los ámbitos del matrimonio, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y nos vamos a encontrar con la triste noticia
que tal vez en el más del 90% de los casos o de las cosas no es ni por amor a Dios y no es tampoco por amor al prójimo, sino es por nosotros mismos. Lo estamos haciendo para estar tranquilo yo. Lo estoy haciendo para poder tener paz yo, para poder disfrutar de mi tiempo en esta otra situación, para poder disfrutar de aquella otra cosa, para poder tener aquello otro. Y si no, medítelo. Y se va a encontrar que es muy pocas las ocasiones cuando sucede. Muy pocas las situaciones cuando sucede que yo sí realmente lo hago por amor a Dios y a mi prójimo. Y puede ver, ¿cuándo lo hago? Cuando el egocentrismo, cuando soy chantajista, cuando impongo condiciones, cuando pongo mis reglas que solamente a mí me benefician. Ahí estoy con mi yo haciendo las cosas. Y el que se va a satisfacer es mi propio yo solamente. Luego, ¿cómo lo vemos manifestado aparte de estas situaciones? Que no nos damos cuenta, porque muchas pueden ser parte inconsciente nuestra y no nos estamos dando cuenta. ¿Cómo lo hemos manifestado? Con nuestra impaciencia, con nuestra irritabilidad, envidia, trato desabrido, amargo y más que desabrido. No hay compasión del uno para con el otro y sí puede haber abundante rencor del uno para con el otro. Es decir, cuando vemos en nosotros lo contrario a Corintios 13. Cuando vemos todo lo contrario en nosotros a Corintios 13. Pero ¿por qué llegamos a esa instancia? ¿Cómo llegamos a ese momento? ¿Por qué llegamos a reaccionar así con impaciencia, con envidia, con trato ácido, más que desabrido, ácido? Con esa falta de compasión y rencor abundante. Uno, como respuesta al egocentrismo del otro. ¿Por qué? Porque nosotros no reconocemos que somos de esta manera. Pero cuando lo vemos en el otro, inmediatamente reaccionamos, pero de una manera aún mayor. En la mayoría de los casos sucede así. No estamos reconociendo el propio, pero cuando inmediatamente nos percatamos de que está en el otro, nos sulfuramos en extremo y ahí en esa situación estamos haciendo el uso del propio, pero exponencial. No es la misma cantidad, no es la misma condición, sino que es exponencial. Imagínate, un pleito con tu esposa o tu esposo, cualquiera que sea. Imagínelo. ¿Cómo hemos reaccionado ante ello? Puede haber pleitos que son tranquilos, pero hay muchos de aquellos en los que la situación se agrava. Y la situación se agrava por ese sentido. Uno ve en el otro su propio mal y el otro ve en el otro en el mal del otro, y cuando lo ven, se cruzan los cables y se hace, dice ya mi mamá, un despapalle. Se hace grande la tormenta, porque el esposo ve el mal en la esposa y lo hace encender su furor. Y la esposa ve el del esposo y hace encender también su furor. Entonces ya en situaciones así, con la llama no está así, sino demasiado grande, la situación se hace mucho más difícil y compleja. Pero aquí, ¿quién es la culpa? De los dos. No hay culpable uno, los culpables somos los dos en este sentido. En todas las situaciones de matrimonio, la culpabilidad es compartida. No puede decir uno, es que solamente es culpa de él o es culpa de ella. ¿Cuál es el trasfondo de las cosas? Nos vamos a encontrar que ahí nos vamos a ver involucrados en que la culpa también es en muchos momentos nuestra.
Cuando estamos reaccionando así, estamos con un espíritu ofensivo. Y cuando estamos ofensivos es, volviendo a la estrategia militar, aquellos que van dispuestos a matar al otro. En esa condición nos podemos encontrar nosotros. No que lo vayamos a matar, sino a la condición de no quedarnos callados, sino ofender lo más que se pueda. También con un espíritu provocador y destructivo en un determinado momento. Destructivo de la paz, destructivo del respeto, destructivo incluso del amor. Porque cuando esto ya es demasiado común y demasiado cotidiano, el pan de todos los días y de cada día, se volvemos en nuestro matrimonio un estado de desesperanza, de desaliento, y que necesariamente, sin la acción del Espíritu Santo, va a culminar como parte de la estadística de ese 423%. De ese 423%. Reaccionamos ante el egocentrismo activando el propio. En la mayoría de los casos. Podríamos resumirlo así. Pero bíblicamente, ¿cuál sería la mejor solución? Bíblicamente, la mejor solución es que activáramos el amor, la misericordia y nuestro grado de gracia para con nuestra pareja. Que es de tantos así y tantitos así. La diferencia es desproporcional. Pero así debiéramos actuar. Probablemente lo lograremos si el Espíritu Santo es el que está hablando en nosotros. Si es que Él está deshabilitando naturalmente nuestro egocentrismo que está enraizado y arraigado en nuestra alma. Y es el Espíritu el que nos va a capacitar para amar y servir incondicionalmente. Y a su debido tiempo esto traerá verdaderamente gozo y felicidad al matrimonio, gozo y felicidad a la familia, gozo y felicidad a todos. Es algo que lo que vamos a estar viendo la otra semana, más que se me está adelantando. Vamos a ver algo de esa promesa. Y déjenme adelantar un tantito, porque principalmente esa promesa no es ni con la esposa ni con el esposo. Fíjese cómo lo hacemos. Delante de Dios, en presencia de su iglesia. Lo que lo hace aún más estrecho, valioso, comprometido, si le queremos decirlo, y difícil de desligarnos. ¿Por qué cuando nos casamos sí vamos ante la iglesia y por qué cuando nos divorciamos no le vamos a decir a la iglesia, me voy a divorciar? Quiero que me lo apruebes, vamos a hacer la ceremonia de divorcio. ¿Verdad? Pero cuando nos casamos, esa es la promesa que hacemos teniendo de testigos en la iglesia. Ese egocentrismo nuestro es el que también incluso nos lleva a querernos casar. Porque quiero la sumisión de ella en todo, así que me sirva en todo, pero yo a ella no. Lo que decíamos la semana pasada, ese consumismo. ¿Cuándo activamos el amor entonces entre el matrimonio? ¿De dónde surgen los conflictos y las diferencias como esposos? En el propio yo, muchas de las veces. Porque hasta por una cuchara tirada en el piso está el pleito. Insignificante, inverosímil, no tiene absolutamente nada que ver, pero por mi yo, le decimos nosotros, a una columna de nube con una chispita. Así es como nosotros actuamos naturalmente. Nuestro deseo interno de exaltación, de sobrevaloración, es ahí donde nosotros, tal vez como matrimonios, se originan muchos de nuestros males. Muchos de nuestros males. Y esto solamente lo puede doblegar Dios. Ni la esposa puede cambiar al esposo,
Ni el esposo puede cambiar a la esposa. La esposa le puede recitar miles de sermones todo el día, al igual el esposo le puede recitar 2000 de sermones todo el día, pero no van a hacer su acción si la esposa y el esposo no buscan estar siendo llenos del Espíritu Santo. Eso es el Evangelio. La capacidad humana no puede con el pecado. Quien sí puede es solamente Dios. Solamente Dios. ¿Por qué fracasan los matrimonios? Por el egocentrismo del esposo y de la esposa. ¿Qué necesitamos hacer? El esposo y la esposa necesitan pedir que el Espíritu Santo sea el que les enseñe, que el Espíritu Santo sea el que les lleve, los domine, los controle. El esposo y la esposa le necesitan someterse uno al otro, necesitan servirse incondicionalmente, no por los méritos que el otro puede tener, sino que a uno se lo merezca. Servirlo desinteresadamente y con la esencia de la vida, el amor. Porque servicio sin amor, fácilmente perceptible como obligación, que no va a traer nada bueno más que el hecho de hacerlo. Pero también el abandonar nuestro egocentrismo, el desplazar nuestra atención solamente en nosotros, solamente en mí, solamente en el yo, ahora en los dos, ahora en ella, ahora en él. Y que verdaderamente podemos decirlo, ahora sí estoy en esas condiciones. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Que el matrimonio no va a estar en el 423% que dijimos hace rato, sino que se fortalecerá cada vez más. Y no es que no estoy diciendo que no va a pasar problemas, que no va a pasar pleitos. Sí los va a pasar, sí los va a enfrentar, pero habrá una manera distinta de hacerlo. Tal vez de los dos, lo mejor, pero tal vez solamente de uno, que ya es un gran comienzo. Vamos a encontrar un matrimonio que va a llegar a un momento de mayor dicha, felicidad y placer, sirviéndose uno a otro, dejando los intereses propios por los demás, que en ningún otro momento del pasado como matrimonios pudieron encontrar. Llenémonos del Espíritu del Señor, sometámonos y dejemos a nuestro ego, y que el Señor siga obrando en nuestro matrimonio, para que nuestro matrimonio sea un matrimonio lleno de gracia y no un matrimonio lleno de mí.